Clasificación de la ventilación industrial. Vamos a hablar de distintas clasificaciones, aunque por ahí no las enumeré como lo enumeraba en otras unidades. Decía clasificación según tal cosa, clasificación según tal otra, clasificación, ¿sí? Sino que están puestas todas esas clasificaciones, y después vamos a ver que en uno de los apuntes que le di hay un diagramita donde las conecta todas, y yo hice otro como para que tengan, para desempatar ahí o para chequear distintas formas de interpretarlo, ¿sí? Entonces, según el equipamiento utilizado, podemos hablar de ventilación natural o ambiental, o de ventilación mecánica o forzada, ¿sí? Entonces, lo más probable es que hablemos de esto, de natural o mecánica, pero pueden aparecer los otros términos como ambiental o forzada, ¿sí? Natural o mecánica. ¿Cuál es la natural? La que realiza las renovaciones por circulación ¿a través de qué? A través de aberturas, portones, ventanas, ¿sí? ¿O a través de qué? De chimeneas, ¿m? O de cerramientos, que se pueden abrir o cerrar. Esa es la ventilación natural. En cambio, la ventilación mecánica es aire que se extrae o se inyecta, ¿sí? Por medio de ventiladores, sopladores, etc. Entonces acá vimos una primera clasificación, si quieren, en función de qué cosa, del equipamiento utilizado. Y acá tenemos unos dibujitos. En la natural, ¿qué tenemos? No hay ningún elemento mecánico. Fíjense que tengo una entrada de aire inferior y una salida superior, supuestamente el aire más caliente, la que está saliendo, y sale por ahí, por la cumbrera del techo. ¿Está? En cambio, en el de al lado, en el de la derecha, ahí sí tengo un elemento, que tengo, ¿qué cosa? Un ventilador, que es el que está ingresando aire al ambiente, ¿sí? Y después sale por una especie de rejillas que tengo en la parte superior del edificio, ¿sí? Bueno, ahí vimos una primera clasificación. Ahora, con respecto a esta primera clasificación, ¿qué diría, por ejemplo, un fabricante de ventiladores? Porque esto es, le contesto ahora a Camilo, esto es lo que uno tiene que ir afinando en su formación, porque uno se va a encontrar con el fabricante de ventiladores. El fabricante de ventiladores va a tener una concepción ya establecida y que nos va a querer convencer de esa, ¿sí? Obviamente. Entonces, ¿qué dice un fabricante de ventiladores? Un fabricante de ventiladores dice lo siguiente, que la ventilación natural es incontrolable, al punto que puede resultar una ventilación nula, sobre todo en verano, donde los vientos son débiles, que dependemos inexorablemente de las temperaturas, tanto la interior como la exterior, y de los vientos. ¿Y qué pasa con esos vientos? Y que en verano son muy bajos. Esto diría un fabricante de ventiladores, y seguiría diciendo, que la eficiencia queda supeditada a las variables de la meteorología, muchas veces complicada. Algunos autores la consideran absolutamente incontrolable, bla, 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 bla. Todo esto acá son argumentos que nos diría el fabricante de ventiladores. Pero si vamos a la legislación argentina dice que preferentemente se debe instalar una ventilación natural. Así que ahí les tiro la primera, para la primera pelota, para que la dominen y a ver si pueden hacer después el gol. ¿Está? Nos tenemos que preguntar ahora qué diría un especialista en medio ambiente y qué diría un higienista. A ver, se los pregunto a ustedes. Si eso es lo que diría un fabricante de ventiladores, ¿qué diría, por ejemplo, un especialista en medio ambiente? A ver, ¿quién se anima? Yo, que tenemos que contemplar el nivel de contaminación que vamos a generar con respecto a la extracción que vamos a hacer Sí. y cómo controlarlo. En concreto te pregunto, ¿qué diría de la ventilación natural o de la mecánica? Perdón. ¿Me entendés? Sí. ¿Qué diría de la...? Ok. Un especialista en medio ambiente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que sería, supongo que sería la mejor, la natural. Obviamente. Eso es lo que suponemos que diría un especialista en medio ambiente. Y ahora la Sí. otra pregunta, ¿qué diría un higienista? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué? A ver, ¿algún otro? Y que en la natural a veces no va a alcanzar para poder ventilar. No que se me ocurre a mí ahora. Sí, entonces, ¿cómo lo dirías? A ver, técnicamente, ¿cómo lo dirías? Que habría que hacer el estudio para ver si la ventilación natural alcanza para
ventilar los contaminantes o si se requiere una mecánica. Muy bien. Yo trataría de simplificarlo, diría lo siguiente. Yo diría, el higienista tiene que garantizar los caudales de diseño, que son los que él calculó, para que ese ambiente no sea perjudicial en la salud de los trabajadores. Entonces, el higienista, ¿qué diría? Yo tengo que garantizar el caudal de diseño, sea como sea. Voy a tratar de que sea natural. Si no lo puedo resolver natural, tendré que resolverlo mecánicamente. ¿Está? Ese sería un poco el enfoque de los distintos especialistas. ¿Está bien? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces, Darío, para las condiciones explosivas, inflamables, depósitos agroquímicos, está prohibido lo que es la parte de uso de ventilación forzada. Entonces vamos a la parte natural. sí, por un tema de riesgo. Incluso en la natural tiene que haber rejillas con arrestallamas, etcétera, etcétera. O sea que en el caso de explosivos, que se lo voy a dejar al que hable de incendios o de explosivos, está bien, pero ahí hay ciertas particularidades. O sea, como decís vos, se pide que sea natural, ¿está? Pero, Sí. pero bueno, habrá que verlo. Hay dispositivos que son antiexplosivos. Hay iluminación. Sí, pero depende por ejemplo, si querés habilitar un depósito en CASAF, en CIAFA, está sujeta a la categoría que la instalación sea natural y que cumpla con las renovaciones de aire solicitadas. El tema es que cuando el depósito está entre paredes y no tiene buena insuflación de aire, es complejo lograr esa renovación. Bueno, ahí va a jugar un poco entonces esto acá. Ahí va a jugar la relación que vos tengas con los proveedores y cómo puedas trabajar colaborativamente con el proveedor para buscar la solución. ¿Está? Bueno, quería decir esto acá antes que se me corte. ¿Cómo es esa circulación de aire? La circulación de aire se produce por diferencias térmicas y de presión. No de presión separado, de presión, ¿está? ¿Sí? Entonces, diferencias térmicas y diferencias de presión. Por eso se produce la circulación de aire. Al margen de que esté ingresando naturalmente, mecánicamente, la circulación interna se va a producir de esa manera. ¿Está bien? Entonces, tiene que ver con ese juego de temperaturas y presiones que intervienen dentro del ambiente donde se está trabajando. Bueno, temperatura de los procesos. Vamos a hablar como de otra clasificación ahora. Entonces, como existen muchos factores, vamos a considerar esto. Vamos a considerar áreas donde los procesos se hacen a temperatura fría, o sea, son procesos fríos, y áreas donde hay procesos con fuentes de calor. Entonces, en función de eso, también va a depender la ventilación. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si estamos en un área donde hay procesos fríos que no tienen contaminantes, y bueno, una ventilación sencilla, esa sí la podríamos calcular nosotros, porque es una ventilación que tiene que ver con ventanas y con rejillas y no mucho más. Esa sí es una ventilación que podemos calcular nosotros en función de la tabla que nos da el anexo 3. ¿Está? Entonces ahí la cosa no parece ser muy complicada. Sí parecería que en invierno necesitaríamos calefacción y en verano necesitamos protegernos de la radiación solar externa. Esto está dicho por mí, digamos, en función del material obligatorio que tienen. O sea que esto es como para que ustedes vayan desempatando un poco y viendo las cosas por ahí con dos estilos distintos.